Muchas gracias, queridos hermanos, por permitirnos entrar a sus hogares con este su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la 12ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 6 y versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria honor a ti, Señor Jesús. Dos cosas fundamentales a sacar de este extracto del Evangelio, y tal vez uno que nos toca sobre todo a nosotros como comunidad parroquial, y es precisamente el aprecio que nosotros tenemos por nuestros principales tesoros, y también cómo nosotros damos a respetar esos principales tesoros ante las demás personas. ¿Y por qué me refiero a esto? Es a lo que dice el Señor ahora con esta comparación. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Aquí hay que entender algo. En primer lugar, tal vez podemos encontrar como un tanto despectivo o inclusive fuerte el que Jesús compare a ciertas personas con perros y cerdos. Pero convengamos de que este tipo de expresiones eran comunes, eran las más normales ocupadas en el tiempo de Jesús. Nuestros tiempos se han vuelto mucho más delicados y este tipo de referencias a veces son, para algunos, demasiado fuertes. Pero entendamos que era el tiempo de Jesús en el cual este tipo de comparaciones eran las más normales e inclusive las más suaves. Habían otras expresiones mucho más fuertes para ello. Y en segundo lugar, para entender esta parte del Evangelio, entendamos que el Jesús, nuestro Señor, está refiriéndose como las cosas santas y las perlas a nuestras celebraciones litúrgicas, a nuestra doctrina de la fe, los valores de la fe. Y esto es así porque muchas veces, sobre todo en nuestras santas Eucaristías, y esto se ve, o aquí en nuestra comunidad parroquial se ha visto en 15 años y en bodas, muchas veces invitan a personas que no tienen nada que ver con nuestra fe, lo cual en primer lugar indica un error y una gran ignorancia de nuestra parte, ya que nuestra vivencia de la fe se da en la Eucaristía y por tanto la Eucaristía es para que todos los bautizados y católicos nos reunamos a vivir nuestra fe, a celebrar nuestra fe y a comulgar y alimentarnos del cuerpo de Cristo, nuestra perla y nuestra cosa más santa que tenemos. Pero sucede muchas veces que a las Eucaristías permitimos y dejamos a fuerza de que vengan personas que a veces no vienen a vivir la misa. Muchas veces vienen solo a estorbar o a incomodar, con lo cual quiere decir que nosotros no nos importa la misa, no nos importa las cosas santas de nuestra iglesia. Y si eso no nos importa, entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Claro que no tiene que ser así. Nuestras celebraciones litúrgicas debemos de respetarlas, debemos de amarlas y debemos de preservarlas y hacerlas que de verdad sean una celebración de nuestra fe y no simplemente convertir nuestras Eucaristías, sobre todo el ejemplo de las quinceañeras y el ejemplo de las de bodas, simplemente como una tradición cultural o simplemente una tradición de sociedad, porque no es así, son sacramentos muy importantes. Y por último, lo que dice el Señor al final: la puerta para llegar al cielo es estrecha y la puerta hacia la perdición es grande. Recordemos que la vida del cristiano es difícil, es como esa puerta estrecha en la cual muchas veces cuesta entrar, pero cuesta entrar porque todo lo bueno merece un esfuerzo. Y por tanto el Señor nos dice que hagamos ese mismo esfuerzo para poder entrar en el reino de los cielos, porque no importa que la puerta para entrar al reino celestial sea muy estrecha. El paraíso es inmenso, con una inmensidad de gloria. En cambio, la puerta hacia el infierno, la puerta hacia la condenación es tan grande que muchos caen en ella. Pero al final todo es reducido a una condenación y a un sufrimiento eterno.